Hoy la iglesia que vamos a estar estudiando es la iglesia Esmirna y el título, por si estás anotando, es Esmirna, la iglesia fiel hasta el final. Esmirna, la iglesia fiel hasta el final. Es el mensaje que quiero compartir el día de hoy. Sabes, en 1597, 26 cristianos japoneses fueron crucificados a lo largo de las costas de Nagasaki. Esto por ser hombres que tenían una fe en Cristo Jesús. Ellos, al haber puesto su fe en Cristo Jesús, el gobierno quería que estas personas que estaban de alguna manera teniendo una doctrina diferente a lo que ellos creían, hicieron que estas personas fueran crucificados a la orilla de la costa cuando había marea baja. Pero conforme iba pasando el tiempo, la marea iba subiendo y las olas golpeaban el cuerpo de estos hombres. Pasaron muchas horas de agonía. La marea iba subiendo y lo que hacía es que el agua llenaba más los pulmones de estos hombres. Lo único que el gobierno les pedía era: nieguen su fe y podrán vivir. Estos hombres para nada negaron su fe. Fueron 26 hombres, 26 mártires que proclamaron incluso al último de su suspiro el nombre de Cristo Jesús. Y ellos decían: no lo vamos a negar porque el Señor Jesús es Dios. Y ellos murieron no en derrota, sino en devoción, proclamando a Cristo incluso cuando el mar se los tragó. Esta es una historia verdadera. Tú la puedes investigar, textear. Y cuando leemos la palabra, que ahorita en un momento la vamos a leer, Esmirna tiene como punto central de nosotros mostrarnos realmente a veces lo que significa sufrir o padecer por Cristo. Porque a veces hay quienes de los que estamos aquí creemos que nuestro sufrimiento es mayor o más grande que el de otros. Mira, ¿cuántas mujeres de las que están aquí dieron a luz con parto natural? A ver, levanten la mano. O bueno, ¿cuántos ya tuvieron hijos? Mejor, para más fácil, ¿verdad? Algunas fueron cesárea. También la cesárea duele. Mi esposa acaba de tener cesárea y pregúntale si le dolió. Claro que duele, ¿verdad? Ahora, pero una cesárea y un parto de mujer no se compara al dolor que siente un hombre cuando le da gripa. No, en verdad. O sea, cuando un hombre le da gripa, no, olvídate. O sea, ese sí es dolor, ¿cierto, hombres? Ahí sí se sufre. Lógicamente, no podemos comparar un dolor con otro, ¿cierto? Y la iglesia Esmirna lo que trata de decirnos, si tú tal vez hoy le dijeras a los hermanos de la iglesia Esmirna: ¿sabes qué es que estoy padeciendo? Fíjate que esta semana me fue muy mal económicamente. Ellos se burlarían de ti. Por favor, esta semana, si tú le dijeras: no, sabes que esta semana no fui a la iglesia porque hoy me sentía mal, como que hoy sentí un dolorcito. ¿Qué crees que la iglesia de Esmirna pudiera decirte? Para entender un poco más, quiero que vayas conmigo a la palabra. Vamos al libro de Apocalipsis, esta carta que escribe Juan, como ya lo habíamos visto, el apóstol. Vamos a leer desde el versículo número 8 hasta el versículo número 11. Creo que no se ve muy bien por ahí, ¿verdad? Creo que a lo mejor para ti, para multimedia, si pueden ayudarnos a ponerla en letras negras, estaría mejor. Creo que las rojas por ahí se pierden mucho. ¿Está bien? Solamente un tip. Si tú no alcanzas a leer, pero tienes tu Biblia ahí, puedes leerlo conmigo. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive.
Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco tu blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrir por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Amén. Algo que es muy interesante dentro de la palabra y que en otras partes de las iglesias que vamos a estudiar lo vamos a entender un poco mejor. Cuando Jesucristo escribe a estas 7 iglesias, podemos encontrar que siempre el mensaje de Jesús para cada una de ellas era de una manera particular. Se presentaba de acuerdo a la manera que la iglesia necesitaba entender a Jesús. Porque si tú sabes, Dios a cada uno de nosotros siempre se nos presenta de manera distinta de acuerdo a la necesidad que tú y yo tenemos. Para algunos Dios se presenta como Padre porque necesitan ver a Jesús, necesitan ver a Dios de esa manera. Para otros tal vez Dios se les presenta como un defensor porque ocupa a alguien que los defienda, y Dios se presenta de esta manera. Y vemos cómo Jesús en cada una de estas iglesias se presenta de una manera distinta para comunicar el mensaje que quería para sus iglesias. Ahora, de estas 7 iglesias, Jesús siempre anuncia su forma o se presenta de la manera en como la iglesia necesita entender cómo es Jesús o quién es Dios. Pero también podemos nosotros observar que dentro de sus cartas Jesús levanta una cualidad que la iglesia tenía, pero también reprende algunas cosas que como iglesia no estaban haciendo bien. La semana pasada vimos que Éfeso era una iglesia que tenía mucho conocimiento de Dios, que estudiaba la palabra, pero que tenía, le faltaba amor. Era lo que Jesús tenía en contra de ella. Ahora, de estas 7 iglesias, Jesús reprende a 5 por cosas que no están haciendo bien, pero 2 iglesias Jesús no le reprende nada. Son iglesias que no tiene Jesús nada que reprenderles. Y una de estas iglesias a las que Jesús no les reprende algo es a la iglesia de Esmirna. Es la única también dentro, igual que a la de Filadelfia, Jesús no le reprende nada. Pero Cristo se presenta como Cristo, como que Él es el primero y el último. Cristo es el principio y el final. Esto es importante entenderlo porque el apóstol Juan escribe de esta manera para poder entender que Dios, que Jesús es una persona que ha estado siempre desde el principio de la eternidad, desde el principio de la creación. Incluso en Apocalipsis 1, Él se presenta como el alfa y la omega, ¿verdad? El que es el principio y el final. También incluso Juan, cuando escribe el evangelio, presenta a Jesús como que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, ¿verdad? Estaba con Dios y el verbo era Dios.
para explicar precisamente que Jesús ha estado al principio de todas las cosas. Él ha estado al principio de la creación. Él va a estar al final de los tiempos, porque para la iglesia esto era importante, porque Esmirna, su palabra como pueblo, la adquirió del recurso que ellos manejaban. Esmirna significa mirra, mirra. Y la mirra, como tú puedes estudiar en la palabra, la mirra se utilizaba para representar como el final de una persona. Si tú estudias un poquito, podrás darte cuenta que Esmirna tenía el derecho exclusivo de importar y exportar la mirra. Era el único país que tenía este derecho. Ahora, su principal comprador era Egipto. Y Egipto le compraba mucha mirra a Esmirna, porque los egipcios, ellos creían que cuando alguien importante moría era necesario preservar el cuerpo, porque creían en una resurrección del cuerpo. Y lo que hacían para preservar el cuerpo era utilizar esta mirra, ¿verdad? Entonces, cuando alguien pedía mirra o hacía un llamado para hacer un pedido de mirra, significaba que algún familiar había muerto. Incluso cuando Jesús nace, ¿recuerdas que uno de los presentes que le dan a Jesús era o fue la mirra? Porque la mirra también representaba, recuerda que cada elemento representaba algo de Jesús, y la mirra era como un acto profético de que Jesús moriría por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, por eso para Jesús es importante que la iglesia de Esmirna entendiera que era el principio, pero también Jesús era el final. Es decir, la mirra no era el final de la vida. Jesús es el final. Porque Jesús dijo, porque el que muera, aunque esté muerto, si creen en mí, vivirán. Yo soy el final de todas las cosas. Jesús les recuerda que la mirra no es el final, sino que Él es el final. Ese es el mensaje del corazón de Jesús. Jesús les habla a quienes enfrentan la muerte desde la autoridad de quien venció la muerte. Jesús les recuerda, ustedes pueden pensar que la muerte es el final, pero yo les quiero recordar que la muerte no es el final, sino yo soy el final de las cosas. Por eso Él también se presenta y dice en el versículo 8, el que estuvo muerto y volvió a vivir. El que estuvo muerto y volvió a vivir. Jesús se les presenta también de esta manera. ¿Por qué? Bueno, Esmirna fue fundada aproximadamente en el año 3000 antes de Cristo. En ese año se fundó esta ciudad, pero después hubo otra fundación en el siglo 11 antes de Cristo. Pero cuando esta iglesia, o más bien cuando esta ciudad había sido fundada, pasó por un gran terremoto esta ciudad. Y lo que pasó fue que este terremoto devastó completamente la ciudad. La mayoría de sus edificios, casas que habían construido a través de los años, fueron derribados a causa de este terremoto. Pero años más adelante, el rey de Lidia, un rey, atacó también esta ciudad y liquidó muchas de las cosas que apenas la ciudad estaba levantando. Es decir, la ciudad de Esmirna se levantaba como ciudad después de una catástrofe, y una vez que se levantaban y que estaban nuevamente reconstruyendo, llegaba alguien y destruía lo que ellos habían construido. Incluso más adelante los persas atacaron esta ciudad que ya estaba siendo reconstruida,
los persas vuelven a atacar esta ciudad, haciéndolo casi nada. Quedaron solamente un puñito de personas y destruyeron completamente la ciudad. Pero más adelante, Alejandro Magno, en el año 330, mandó a reconstruir la ciudad de Esmirna y la conocían como la ciudad muerta que volvió a vivir. Después de tantas catástrofes, después de tantos ataques, Esmirna era conocida como la ciudad muerta que volvió a vivir. Por eso Jesús se muestra y se presenta como el que estuvo muerto y volvió a vivir. Era un lenguaje que la iglesia en ese momento entendía, sabía de lo que Jesús estaba hablando. ¿Está siguiéndome? Ahora, en Apocalipsis capítulo 2, verso 9, Jesús habla a la iglesia y dice: yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Sabes? Había tres dificultades que los cristianos en Esmirna estaban pasando. ¿Cuántas dificultades? Tres dificultades. La primera de ellas era la opresión de la pobreza. La opresión de la pobreza. ¿Sabes? Si tú eras pobre en Esmirna, era solamente por dos razones. Si tú eras pobre en Esmirna, era o porque no querías trabajar, es decir, eras medio flojo, o la otra razón era porque no te dejaban hacer negocios en esa ciudad. Esmirna era una ciudad muy rica. Como ya te he contado, Esmirna exportaba mirra, se dedicaba a este comercio. Era un puerto principal en Asia Menor. Muchos negocios importantes se hacían allí en la ciudad de Esmirna. Pero la iglesia empezó a pasar pobreza a causa de que muchos de ellos, cuando se convierten al cristianismo, empezaron a dejar de hacer negocios chuecos, empezaron a dejar de recibir sobornos, empezaron a hacer las cosas ya no de que el que no es tranza no avanza. Ese dicho se quitó de su boca y empezaron a hacer las cosas de manera correcta y ordenada, lo que provocó que la gente en Esmirna dejara de hacer negocios con los cristianos. La gente ya no quería hacer negocios con los cristianos. Incluso para pegarles más en su economía, si alguien, un cristiano, quería vender en Esmirna, en el mercado lo mandaban hasta el último, en el local que no se viera, en aquel lugar donde no podían hacer tantos negocios. Y ellos empezaron a padecer pobreza económica a causa de Cristo Jesús. Ahora, esto es bien interesante porque esta carta Jesús la habla no solamente para la iglesia en Esmirna, sino Jesús la habla hoy a nosotros, Conexión Vida. Hay muchos de los que tal vez estamos aquí, que hay cosas que a Dios no le agradan, pero por una parte económica, claro que puedo negociar con mi fe. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a algunos, lo conocerán los que son de antaño, la nueva generación tal vez no, pero hace tiempo tuve la oportunidad de conocer a un hombre llamado Fermín. Y este hombre, Fermín Cuarto, él cantaba en un grupo muy de mucho renombre en aquel tiempo llamado Control Machete, ¿verdad? Cantaban puras canciones de insulto,
groserías, cantaba rap que solamente dañaba o atacaba a la sociedad, atacaba a ciertas personas. Pero cuando él se convierte al evangelio y se hace cristiano, él toma la decisión de dejar el grupo cuando el grupo estaba en su mayor auge. Pero él, por su convicción en Cristo Jesús, dijo: ¿sabes qué? No puedo yo cantar más ese tipo de canciones. Y yo quiero ahora que las canciones que yo cante puedan alabar o glorificar el nombre de Cristo Jesús. Lo que hizo que perdiera contratos millonarios, lo que hizo que el estilo de vida que él llevaba de lujos se perdiera a causa de su convicción en Cristo Jesús. Voy a decir algo que tal vez hoy va a rebotar nuestra cabeza. Y es algo que tal vez no voy a explicar mucho hoy, porque en otra predicación de otra iglesia, que es el contraste que vamos a ver, lo vamos a tomar. Pero solamente quiero decirlo para que lo analices y que hoy le puedas decir al Espíritu Santo: háblame de esto, Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero cuando nosotros estamos en Cristo, hay veces que cuando llegamos a los pies de Cristo, el estar en Cristo a muchos de nosotros nos puede llegar a prosperar en lo que nosotros hacemos, pero a muchos otros los va a hacer pobre en lo que están haciendo. Pero siempre en Cristo Jesús vamos a ser ricos. No sé si me estás siguiendo, me estás entendiendo. Hay muchos tal vez que hoy, yo he conocido empresarios que tenían negocios donde les iba muy bien. Yo les he contado, no sé si les conté, cuando yo estaba en el Ejido, que me tocó pastorear por primera vez. Había una familia y ese hombre de familia tenía como negocio un depósito de vinos, licores, cervezas, y es lo que vendía en el pueblo. Cuando llega a Cristo, muchos me decían: pastor, pues hable con él para que quite su negocio, porque eso no es de Dios. Yo decía: no, pues es que eso es su sustento, yo no le puedo decir eso. Tiene que ser esto una convicción que Cristo te lo diga. ¿Me estás siguiendo? Porque si tú me preguntas: pastor, entonces debo dejarme. No, yo no te estoy diciendo que dejes tu trabajo, que dejes de hacer lo que estás haciendo. Te estoy diciendo que Jesús, el Espíritu Santo, te dé una convicción el día de hoy. ¿Me estás siguiendo? Entonces este hombre empezó a conocer de la palabra, empezó a crecer en su relación con Dios, empezó a caminar con el Señor, hasta que él tomó la decisión de cerrar su negocio de vinos y licores. Era un negocio que le dejaba mucho dinero. Cerró su negocio y se metió a trabajar en una empresa donde no ganaba ni el 20% de lo que ganaba en su negocio. Ni el 20%. Pero él dijo: por mis convicciones, ya no puedo seguir más en este negocio. ¿Me está siguiendo? La iglesia en Esmirna decidió, por el hecho de seguir a Jesús, no entrar en negocios chuecos, turbios, que pudieran desviarlos del propósito de Dios. Lo que provocó que la iglesia en Esmirna fuera pobre. Ahora es interesante porque Jesús dice: yo conozco. O sea, Jesús sabía y estaba viendo el sacrificio que como iglesia estaban haciendo para tratar de agradar a Dios. A Jesús no se le había pasado por alto el sacrificio que ellos estaban haciendo para agradar al Señor. Jesús sabe, Jesús conoce la ansiedad que sentimos por pagar las cuentas, la soledad que sentimos o el dolor que sentimos al ser excluidos. Jesús lo sabe. Jesús conoce perfectamente ese tipo de problemas que la iglesia estaba pasando.
ellos estaban también pasando por otra opresión, que era la opresión de la calumnia. Opresión de la calumnia. El mismo versículo nos recuerda y nos dice: conozco la blasfemia de los que se te oponen, dicen ser judíos, pero no lo son, porque en su sinagoga le pertenece a Satanás. ¿Sabes? Había varios que por no perder el privilegio que la ciudad les ofrecía, es decir, por no perder el privilegio de hacer negocios, como ya te mencioné, por no perder el privilegio de tener ciertas amistades, ellos, los que se decían hermanos en la fe, blasfemaban en los que se mantenían firmes en la fe. Y sacaban un montón de rumores y un montón de cosas para desprestigiarlos. Decían: hombre, esos hermanos están locos, son caníbales. Porque cuando hablaban acerca del cuerpo y la sangre de Cristo, cuando practicaban la Santa Cena y la comían, decían: hombre, son caníbales, comen carne, comen sangre. No entendiendo el significado, blasfemaban, hablaban mal en contra de ellos. Sacaban calumnias en su contra. Pero el Señor les dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Vemos también cómo ellos, a través de esta blasfemia que los judíos hacían, a veces la oposición más dolorosa venía de aquellos que deberían de ser sus aliados. Y a veces creo que como iglesia sucede lo mismo. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tal vez hay familia que te va a rechazar, amigos que te van a rechazar, personas que van a sacar calumnias acerca de ti, personas que van a hablar mal de ti. ¿Y eso qué es? Cristiano. Y para eso van a la iglesia. ¿De qué les sirve? Tanto que cree que está bien con Dios. Y estas personas calumniaban, hablaban mal de ellos, pero Jesús los llama sinagogas de Satanás, mostrando que la verdadera identidad espiritual no estaba en su linaje, sino en la lealtad de Cristo. Porque había judíos que vivían en Esmirna y por no perder estos negocios calumniaban en contra de la iglesia. Pero vemos que la tercera opresión que la iglesia pasaba era una opresión de prisión y muerte. Opresión de prisión y muerte. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. O sea, cuando yo leo esto y digo: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir, quiere decir que la pobreza no era sufrimiento para Jesús, ¿o qué? La calumnia no era suficiente sufrimiento. Pero Jesús les dice: no, todavía hay más. Por lo tanto, no tengas miedo. Y sabes, es bien interesante porque esta palabra, no tengas miedo, cuando tú lees la Biblia en la versión, por ejemplo, Reina Valera, encuentras que aproximadamente esta palabra de no temas, no tengas miedo, se habla 366 veces en toda la palabra. Algunos teólogos dicen: fueron 366 veces que se habló no temas o no tengas miedo en la palabra, porque Dios quiere recordarte todos los días: no temas, no tengas miedo.
Jesús le recuerda a la iglesia en Apocalipsis: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El mandato es no temer. No es un simplemente anímate, es no temas. A veces nos preguntamos: ¿cómo no voy a temer al cáncer? ¿Cómo no voy a temer al desempleo, a la calumnia? Pero todo se basa en lo que Jesús les recuerda desde el principio: yo soy el primero y el último, el que ha estado allí y el que siempre estará, el que no los va a dejar en esos momentos difíciles y duros. Jesús se los recuerda. Él les dice: ustedes pasarán tribulación, pasarán cárcel. Y esto para muchos tal vez puede ser un mensaje difícil, porque yo sé que ahorita, mira, nosotros tenemos el privilegio de estar en una ciudad y de un país donde, gracias a Dios, no sufrimos persecución como en otros países. Ahorita escuchábamos a nuestro misionero, a Jafet, y él decía: estoy en un lugar difícil donde ser cristiano te puede costar la vida, donde ser cristiano te puede costar ir a la cárcel, perder todo lo que tienes en un instante. Hoy, gracias a Dios, tal vez en este país, en esta ciudad, no tenemos tal vez ese problema. Por eso hoy tal vez la iglesia de Esmirna, si tú platicaras con un miembro de su iglesia y le contaras tus broncas, ¿qué crees que te diría? Yo pasé cárcel, yo pasé por pobreza, me calumniaron, algunos hasta dieron su vida a causa del evangelio. Pero por eso el Señor les dice: no temas, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. La fidelidad, sabes, no es por un momento. La fidelidad es un trayecto de vida. Hoy tal vez la pregunta sería: ¿cuál es tu límite para dejar de seguir a Jesús? ¿Cuál es tu límite? ¿Cuál es tu límite? ¿Hasta cuándo o hasta dónde pintas hoy tu raya con Jesús para decirle: sabes que Jesús, hasta aquí yo llego, ya no más? ¿Cuál es tu límite para decirle: ya no quiero nada contigo, Dios? ¿Hasta dónde es tu límite? Porque algunos pueden decir: bueno, yo soy cristiano mientras me vaya bien. Si Dios me prospera, si Dios me da el carro que quiero, si Dios me da la casa que necesito, si Dios me pone a los clientes que necesito, si hace crecer a mi negocio. Soy cristiano mientras me ayude. Pero ¿qué pasa si el Señor no trae ayuda en esos momentos que tú deseas o que tú quieres? ¿Seguirías siendo fiel a Jesús? Hay gente que se fue de la iglesia porque Dios no le contestó una oración. Y es que este es un lenguaje como el matrimonio. Jesús usa un lenguaje parecido al matrimonio. En el matrimonio, cuando uno se casa, ¿recuerdas? Uno se casa y dice: bueno, te acepto en la pobreza y en la riqueza. Te acepto en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Un lenguaje que utiliza Cristo también. No solamente en la riqueza, sino en la pobreza necesitamos ser fieles. No solamente cuando estoy bien y estoy sano voy a ser fiel en Jesús, voy a ser fiel también en medio de la enfermedad. Pero ¿hasta dónde es nuestro límite?
¿Hasta dónde diríamos, ya no estoy dispuesto a seguirte más? Hace algunos años atrás, algunos escritores mencionaron la historia de un hombre llamado Policarpo. Policarpo, aunque no está registrado en la Biblia, se cree que esta carta de Esmirna fue dedicada para él, porque Policarpo fue líder, fue obispo, fue pastor de la iglesia en Esmirna por muchos años. Y la historia cuenta que un día, ya Policarpo llegando a una edad avanzada, el imperio romano se entera que Policarpo es el pastor de esta iglesia y lo mandan a apresar, a llevarlo preso, para que él pudiera negar su fe. Así que la historia cuenta que cuando llegan los soldados romanos para apresarlo, Policarpo no pone resistencia y él dice: tranquilos, yo me voy con ustedes, llévenme preso. Pero antes, ¿por qué no se sientan? Les preparamos una comida y disfrutan un tiempo conmigo. Los soldados curiosamente aceptaron. Policarpo les preparó un gran banquete, una gran comida a todos estos soldados. Y por último, Policarpo les dijo: déjenme por último hacer una oración por ustedes. Y Policarpo hizo una oración por cada soldado romano. Ellos se sintieron conmovidos y dijeron: este hombre, ¿por qué lo vamos a meter preso si es un pan de Dios? Es un viejito bien tierno, bien amable. ¿Por qué habría que encarcelarlo o matarlo? Así que cuando lo llevan ante el emperador, lo presentan delante de él. El emperador escucha buenos comentarios de los soldados y el emperador le da una oportunidad más y le dice: si hoy tú niegas a Cristo, hoy tú vas a salvar tu vida. Lo único que te pedimos es que ante el público niegues a Jesús y ya te dejamos libre, sigue con tu vida. ¿Y sabes lo que Policarpo contestó? Él dijo: llevo 86 años sirviendo a mi Señor y Él nunca me ha hecho daño. Nunca. O sea, Policarpo pasó por pobreza, pasó por calumnias, pasó por encarcelamiento y pudo decir: nunca el Señor me ha hecho daño. ¿Cómo lo voy a negar si jamás Él ha hecho algo en contra de mí? ¿Sabes? Por eso Esmirna es conocida como la ciudad infiel. Hasta el día de hoy, Esmirna es conocida como la ciudad infiel. ¿Sabes por qué? Si recuerdas, la semana pasada yo te dije: Éfeso, al perder su primer amor, provocó que hasta el día de hoy no exista ninguna iglesia en Éfeso. Su luz se apagó. Pero Esmirna es conocida como la ciudad infiel porque hasta el día de hoy hay iglesias cristianas en esa ciudad gracias a la fidelidad que mostraron esos hermanos. Porque se mantuvieron firmes, porque la pobreza no pudo más que ellos, porque la enfermedad no pudo para destruir su fe, porque los problemas no apagaron su fidelidad en Cristo Jesús. Y cuando pensaba esto, recordaba
lo que veía una fotografía, no sé si me puedes ayudar. Estaba revisando mi celular y llegué a ver esta fotografía. Algunos de ustedes la conocieron, otros no saben quién es, pero ella fue mi abuelita. Ahí ella estaba cargando a Eitan cuando recién nació. Cuando veía esta fotografía y leía este pasaje, sin duda alguna pude como recordar estas palabras de fidelidad con la vida de mi abuelita. Porque ella, aunque no fue nunca una mujer rica, siempre fue una mujer generosa. Ella, aunque claro con los años pasó problemas, siempre se mantuvo fiel al Señor. Y siempre lo que nos decía era que lo mejor que podíamos hacer en nuestras vidas era mantener una vida de fidelidad hacia Dios. Y sabes, antes de que ella muriera, yo tuve la oportunidad de verla, de estar con ella, de abrazarla. Y recuerdo que cuando estábamos mi esposa y yo, mi hijo con ella hizo una oración por nosotros, nos inspiró a mantenernos fieles, nos recordó el llamado que teníamos en el Señor. Pero hoy en día algo que siempre me retumba en la mente y en el corazón son esas palabras de manténganse fieles siempre al Señor. Y sabes, cuando nosotros nos mantenemos fieles al Señor, cuando hay cristianos que viven en fe, producen generaciones que viven en fe. Cristianos que hoy viven en fe producen generaciones que van a vivir en fe siempre. Por eso el mensaje del día de hoy: mantente fiel hasta el final. Que nada hoy pueda apagar tu fe. Hay una recompensa. Jesús habla de esta recompensa. Jesús dice que el que se mantenga fiel dice que el que te mantenga fiel le dará la corona de la vida. Ahora, la corona en la cultura griega era muy importante, porque las personas más importantes en esa cultura griega romana usaban coronas. No sé si has visto películas como, por ejemplo, como esas películas de Gladiador o de aquella época. Sí recuerdas, a lo mejor para los más viejitos, como qué película pudiera ser la de Ben-Hur, ¿verdad? Si tú recordarás estas películas, la gente importante usaba siempre coronas, ¿no? De unas plantitas, ¿verdad? No recuerdo cómo se llamaban esas hojas. Si alguien la recuerda puede decirlo, pero laureles, ¿verdad? Usaban sus hojas de laureles, sus coronas. La gente importante usaba corona. Cuando había personas que ganaban competencias en los deportes, se les coronaba en los deportes. La gente importante recibía coronas. Pero la iglesia en Esmirna nunca tuvo la oportunidad de recibir una corona terrenal, porque eran excluidos, porque la gente no quería nada con ellos, porque la gente
hablaba mal de ellos cuando ellos hacían las cosas correctas. Pero Jesús les dice: si ustedes me son fieles, aunque el mundo no reconozca su trabajo, yo les voy a reconocer su trabajo. Aunque la gente no reconozca lo que ustedes están haciendo, yo les voy a reconocer hasta el final. Y cuando los vea, les daré su corona de la vida. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué queremos una corona? En el cielo, ¿de qué nos sirve una corona? Pero también más adelante en Apocalipsis podemos ver que cuando estamos delante de la presencia de nuestro Rey, nuestras coronas son lanzadas a sus pies en señal de adoración. Rendimos nuestras coronas para Él, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. La corona de la vida no es una corona de un monarca, sino la corona de una persona que venció hasta el final y se mantuvo fiel al Señor. El Señor nos recuerda y nos dice: vale la pena serme fiel a mí. Vale la pena cada sufrimiento y cada cosa difícil que ustedes pasan. Y también da esta promesa y dice que no sufrirán la segunda muerte. No solamente nos dará la corona de la vida, sino dice: no sufrirán la segunda muerte. ¿Sabes? Todos en algún momento de nuestra vida vamos a llegar a morir. Todos. En la Biblia tú puedes encontrar milagros que Jesús hizo, donde personas resucitaron por el poder de Cristo Jesús. Cristo levantó a personas de la muerte. Hoy en día hay historias, testimonios de cómo personas que estaban muertas han vuelto a la vida por el poder de Jesús, porque así es el poder de nuestro Dios. Pero ¿sabes? Ese no es el mayor milagro, porque cada una de las personas que murieron, te digo una cosa, volvieron a morir. El milagro más grande no es hoy que Dios te pueda sanar, porque hay personas que recibieron una sanidad. Mira, yo conocí una persona que Dios le sanó de su vista y dejó de usar lentes muchos años, pero después, ya con la edad, volvió a usar lentes. Hay personas hoy que recibieron tal vez un milagro en algo, y está bien, porque nuestro Dios es un Dios de milagros extraordinario. Pero Jesús nos recuerda y nos dice: ese no es el mayor milagro, porque todo en este mundo se va a acabar. Lo que yo les prometo es esta corona de la vida, y les prometo que ustedes, si permanecen fieles a mí, no sufrirán la muerte segunda. Porque todos los que morimos en Cristo estaremos vivos para siempre en una eternidad con Él, en un lugar donde no habrá llanto, dolor, sufrimiento, enfermedad, pobreza. No habrá nada de eso, sino estaremos en un lugar hermoso para disfrutar con Él. Él promete eso para los que perseveramos hasta el final. Hoy tal vez sientes que ya has llegado a tu límite. Hoy ese problema, esa situación que estás batallando, sufriendo, tal vez puedes llegar a sentir que es tu límite. Pero hoy Cristo quiere recordarte e inspirarte a través de esta iglesia: séme fiel hasta la muerte.
yo tendré una recompensa mejor para ti. Hoy estás batallando, pero habrá algo mejor. Este sufrimiento, les dice, será momentáneo. En la versión Reina Valera utiliza la expresión: por 10 días ustedes pasarán tribulación. Ahora, eso es solamente una expresión, porque recuerda que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Él les dice: ustedes pasarán 10 días. Pero esto quiere decir, tal vez el tiempo que ustedes están sufriendo ahorita es momentáneo. Sé que les duele. Estoy ahí, por eso él se presenta y dice: yo conozco, yo sé, yo he estado ahí, yo he visto tu sufrimiento, sé lo que estás padeciendo, pero hoy te quiero recordar que si me eres fiel hasta la muerte, yo tengo una recompensa para ti, una recompensa que el mundo no te va a dar, que una corporación no te va a dar, que un negocio no te va a dar, una recompensa que yo tengo preparada y exclusivamente para los que me son fieles a mí hasta la muerte. Filadelfia, Esmirna fueron fieles hasta el final, pero Esmirna es la iglesia que fue fiel hasta el final. Que hoy, Conexión Vida, mi oración es que podamos ser una iglesia fiel hasta el final, hasta que el Señor venga por nosotros. Te contaba de mi abuelita. Una semana antes ella estuvo orando por nosotros. De repente, de la noche a la mañana, en cuestión de minutos, de horas, cuando fue el brote del COVID en el 2020, a ella la alcanzó esta enfermedad. Se puso muy mal, la llevaron de emergencia al hospital. Y como era una enfermedad que era nueva, donde aislaban a las personas, ¿sabes? No tuvimos la oportunidad de verla ni acompañarla en sus últimos días. No podíamos tomarle su mano. Solo de lejos podíamos hacer una oración por ella. Pero recuerdo, y esto se quedó muy grabado en mi corazón, un día como familia, toda la familia nos reunimos, porque sabíamos que nuestra abuela, mamá Mica, como le decíamos, estaba grave y nos habían dicho que no iba a sobrevivir. Los médicos nos dijeron: está en sus últimos días, está a punto de morir, pero no pueden verla, no pueden estar con ella, nadie puede acercarse. Eso como familia nos dolió, pero recuerdo que como familia nos unió. Nos juntamos toda la familia. Empezamos, recuerdo que cada uno a decir cosas que recordábamos de ella y cómo ella había sido tan importante para nosotros. Cada uno empezó a expresar. Y lo que hoy puedo resumir de lo que cada uno de la familia pudo hablar, sin duda alguna, fue fidelidad. Una mujer fiel, íntegra delante del Señor, que llevó a sus hijos, a sus nietos, y que dio el mejor regalo que nos podía dejar, que dejó la mejor herencia que hoy podemos tener, que fue el regalo de conocer a nuestro Salvador Jesús. El mejor regalo. Hicimos una oración y todos oramos y pedimos: Señor, si es tu voluntad,
Sabemos que ella es una mujer que ha estado fiel contigo. Y sabemos que ella, yo recordaba este pasaje y yo podía imaginarme a mi abuelita llegando ante la presencia del Señor y el Señor entregándole la corona de la vida, el Señor recibiéndola en un lugar, dándole la promesa donde ella ya no vería una muerte segunda, donde ella estaría gozando de la presencia de su Salvador. Y eso nos dio alegría, nos dio consuelo, nos dio ánimo en medio del dolor, porque recordar esto, iglesia, nos da esperanza y nos da fortaleza en medio del dolor. Cristo tiene algo mejor para nosotros. Así que hoy quiero animarte a que podamos ser una iglesia que permanezca fiel hasta el final. Así que ¿por qué conmigo hoy no te pones de pie por unos momentos?